Buenas amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a estos encuentros de los miércoles. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de el arte de escribir, o más bien de vivir escribiendo, porque hay un valor especial en ese aspecto que conocemos quienes nos dedicamos a estas cosas. Para otras personas puede que sea un poco diferente la visión y que a lo mejor no se dedican tanto a escribir o no encuentran esa satisfacción o esa realización vital que podemos encontrar otras personas en el hecho de escribir. Puede hacerlo o puede que ocurra cuando estás leyendo algunas obras que entrañablemente te calen. En cualquier caso, en esta ocasión, pues vamos a hablar ahora con otro escritor, con el que ya hemos hablado en otras ocasiones, y iremos viendo cómo percibimos ese aspecto de escribir viviendo y viviendo para escribir en el proceso de compartir, de expresar, de desarrollar y de generar mundos a través de la palabra. ¿Y cómo va el proceso de tu vida en la escritura? Bien, hubo altibajos porque mi proyecto era demasiado ambicioso y pensé que era virtualmente infinito. Entonces dije, tengo que terminarlo a como dé lugar, porque contar la vida de una persona, ¿cuándo se termina? Ya. Jamás. Ah, Entonces dije, bueno, corto. Y después me corté de una chica que había conocido en Ginebra y que era de Madrid, y después la volví a ver, pero hace de esto 49 años. E hice entonces dos aguafuertes más, una de ese momento y otro de la historia posterior. Y después que consideré que estaba terminado, después hablándolo con mi actual señora, que la conozco hace 30 años, pero estamos juntos hace menos. Me dice, ¿por qué no escribís sobre nosotros? Bueno, ahora estoy en eso. O sea que veo que no voy a terminar así nomás. ya. Bueno, pero ese es el proceso, ¿no? Es la vida Claro, sobre lo que tú estás desarrollando tu escrito y por lo tanto, pues la vida te va llevando. Eh, no obstante, aunque toda la historia continúa y siempre continúa, pues también se dice que los libros en general suelen estar inacabados siempre. Porque el final de una historia que se pone sobre el papel no es necesariamente el final de la historia que cada uno vive o imagina o se plantea. Entonces siempre es claro, Juan Antonio. un punto y eh, continuación, ¿no? Sin duda. En la charla anterior vos me planteaste una pregunta que yo creo que no contesté adecuadamente, que es si había, digamos, como un hilo conductor o un discurso continuo. Evidentemente no lo hay, lo cual es un riesgo. Pero si vos pensás, por ejemplo, en Los Miserables, por más cuestiones que largue el autor, al final las reúne a todas, las termina de un modo magistral y la intriga se resuelve. En este caso, la única resolución es la muerte. Yo lo último que conté fue que parte de mi familia tenía una bóveda en el cementerio alemán de Buenos Aires y entre mis hermanos y mis primos decidimos desprendernos de eso porque era como un convenio que duraba 100 años y se había acabado en el 22 con la pandemia. Y entonces decidimos retirar a todos nuestros deudos que teníamos ahí, cada uno repartió los suyos, porque la familia se fue subdividiendo, y después cada uno los cremó y los esparció donde le convenía, ¿no es cierto? Y esa es mi última agua fuerte, donde una hija, mis abuelos, un hermano, todos terminaron en cenizas en el parque, ¿no? Es una forma de terminar con una historia, pero la historia continúa porque ahora tengo una nieta. Claro, claro, claro. Claro. Pero quizá la cuestión de el finalizar una historia es en función de la problemática o el objetivo que se marque al principio. Es decir, cuando se comienza a escribir algo, pues hay una intención de llegar a un punto. Eh, y ahí es donde, como tú decías, en Los Miserables, pues eso que parece que son distintas historias, se termina porque hay una problemática
que ve la resolución. Y esa sería la cuestión, ¿no? No se termina la historia, no se termina la vida, pero sí se termina quizás o se resuelve el problema que se había planteado al principio cuando tú empiezas a escribir. Claro, con la diferencia de que supongo que la historia de Víctor Hugo es imaginaria y él era un genio. Y yo no soy un genio y la historia mía es de mi familia, no es imaginaria. Ya, pero siempre, aunque las historias, incluso las historias imaginarias, tienen un fondo real, y yo creo que Víctor Hugo, pues también está reflejando lo que ve en París, y hay una intención en él, una intención de mirar la miseria, ¿no? Y ver de dónde se origina y por qué y a dónde llega, ¿no? Sí, eso está magistralmente descrito y aún dicen que la batalla de Waterloo, la descripción que hace él es la mejor que se ha hecho en la historia. Mm. Pero bueno, estamos frente a un caso realmente superlativo, ¿no? Ya, pero bueno, no es necesario el ser o desarrollar una historia de una manera genial, sino centrarse. Yo creo que eso sí es importante para todo autor, ¿no? Centrarse en cuál es la problemática o qué es lo que tú quieres transmitir. Porque a veces cuando eso no se queda claro, cuando no tenemos claro qué es lo que queremos transmitir, dónde está el punto de nuestro mensaje, ya sea en una cuestión autobiográfica o en lo que sea, ¿no? Pero siempre hay como una intención de llegar a un punto y resolver algo o aclararnos nosotros mismos en algo. Entonces, yo creo Sí, que esa es la cuestión y eso es lo que te puede sí, dar sí. el hilo conductor. Gracias. Sí, yo lo veo de esa manera como un rompecabezas del cual no tenemos ni el modelo, ni siquiera sabemos si tenemos todas las piezas desparramadas en el suelo están completas, ¿no? Pero cuento historias mías que recuerdo, por eso se llama Islas del Olvido, o sea, en un mar de donde todo se olvida, emergen islas que son recuerdos que uno conserva en la memoria. Pero después toda la documentación que he podido recoger de las distintas ramas que tiene una familia, cartas, informes, informes me refiero laborales, ¿no? Notas que salieron en el diario de uno o de otro personaje. Y de todo eso es asombroso porque pareciera una ficción, como digamos la historia de los Buddenbrook, ¿no? De Thomas Mann, Sí, porque es la historia de una familia a lo largo de 4 generaciones. Solo que en este caso todos los personajes tienen la característica de que existieron realmente. ya, bueno, pero está bien. O sea, yo creo que eh, el que haya existido no quiere decir que se tengan que quedar en el aire, porque sería como encontrar la marca de la familia o de la existencia, que es el espíritu, ¿no? Como tratar de desvelar el espíritu de la familia y a través de ese espíritu llegar al corazón de otras personas que quizás pueden verse reflejados o rechazan o lo que sea, ¿no? Pero les mueve emocionalmente, les mueve en su interioridad. Sí, y supongo que, no, supongo no, estoy seguro de que a vos te pasa lo mismo y a todos los lectores les pasará lo mismo. Tienen 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y aparte tienen hermanos, hijos, primos y todos tienen una historia, una vida, algo que contar, algo que les pasó. Luego las historias se entrelazan porque a veces pasamos parte de la vida juntos, después nos separamos, después nos reencontramos, nos peleamos, nos volvemos a amigar. En fin, todo eso es parte de cualquier familia, ¿no? Es parte. Pero la cuestión es qué hace o qué peculiaridad hay en esta historia que tú estás contando para que sea atractiva a otras personas para leerla, ¿no? Porque si es algo Bueno, más, si tú lo describes como que es algo más, que no destaca en nada, pues entonces eso no anima mucho para leerlo. bueno, ojalá tengamos algún día una respuesta de algún lector o quizás vos la leas, no sé. Yo trato de que cada Aguafuerte sea como un capítulo narrativo interesante en sí mismo. Mm, Luego que sea independiente del anterior y del posterior, esa parte, pero finalmente todos están conectados porque el lector va a ver que se arma una historia donde pasan los domicilios, pasa la gente, vuelven y la historia continúa, ¿no? Reaparecen los personajes. Bueno, también en Proust pasa eso, los personajes claro, pasa claro, el tiempo y cambian y son los mismos, pero ya no son los que él había conocido en su juventud. claro. Algunos han muerto, algunos se han casado con otros,
han subido socialmente, han bajado socialmente, pero la historia es una, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa que, por ejemplo, en Proust está el tema de la añoranza y así es como él comienza en busca del tiempo perdido, ¿no? Añorando el tiempo Sí, en el que él estaba ahí en Combray y tomaba sus magdalenas con el té. sí, pero Juan Antonio, de algún modo, la recuperación de la infancia creo que está en el fondo de todos nosotros, ¿no? Sí, sí, eso es. Yo supongo que has tenido una infancia feliz. Bueno, es que toda la vida, la vida es feliz y no feliz, depende de cómo la miremos, porque todos Sí, tenemos momentos alegres y momentos tristes o momentos que pasan desapercibidos. Yo creo que nuestra labor como escritores o como artistas en cualquiera de las ramas del arte está en poder iluminar esos aspectos que a veces pueden ser tristes y darles un valor. Incluso los momentos alegres también, hacerlos o llenarlos de entusiasmo para que ese entusiasmo alimente a otras personas como vitamina. Porque yo creo que esa es la clave. Para mí, el arte tiene que tener eso, tiene que generar un movimiento interno, no solo de reflexión o de contemplación, de cómo pasan las hojas por un hilo, por esto, por un río, cuando estamos en la orilla, sino que de alguna manera nos tiene que mover, ¿no? Pues yo creo que es el alimento humano que buscamos en el arte de una manera o de otra. el arte, por cierto, nos ayuda como otras disciplinas y lo bueno para mí es que si hemos cometido errores, que seguramente de algo tenemos que arrepentirnos, quizás todavía estamos a tiempo de corregir algo, si aprendimos algo, ¿no? Claro, Si no fui cariñoso con mis padres, qué sé yo, puedo ser cariñoso con mi pareja, puedo ser cariñoso con mis hijos, qué sé yo, haber aprendido algo, ¿no? De mis errores anteriores. por Y eso supuesto. quizás te lo muestra la literatura, o te lo puede mostrar el cine, o te lo puede mostrar la religión, qué sé yo. Eso es, por supuesto, es aprender cosas, pero también a veces poner en valor cosas que nosotros no vimos en su momento. Y yo creo que es Claro, el otro punto, ¿no? No es necesariamente que hayamos cometido errores, sino que, y ahí está ese sentido de añoranza, incluso lo que para mí puede pretender Proust, ¿no? Cosas que pasan y que a veces son como no valoradas en su momento. De repente, cuando nosotros reflexionamos desde una edad ya madura, pues le damos un toque de valor y de sentimiento que en ese momento sí, tuvimos. sí, y yo creo, según mi lectura de Proust, que en la medida que pasa el tiempo y él recuerda, los hechos se completan, porque cuando son solamente en su momento, le falta esa dimensión que le da el tiempo. Claro, No claro. sé, no sé si soy claro, pero da la impresión de que en Proust los hechos realmente se terminan de conformar cuando son recordados después de pasado un tiempo. Por supuesto. Además, también desde la neurociencia, pues ahora tenemos claro que cada vez que nosotros recordamos algo, un hecho, modificamos ese hecho. Entonces, Claro, el recuerdo le dota de un valor nuevo. Y yo creo que la cuestión es que ese valor nuevo sea pues más brillante que el que tuvo en su momento. Porque si lo recordamos hacia lo negativo o hacia, pues le quitamos brillo. Y yo creo que la cuestión, y ahí es donde está la habilidad del arte, de ponerle un brillo especial por la mirada del artista o por nuestro propio recuerdo de ese aspecto de nuestra vida. sí, sin duda ese es el desafío y bueno, espero estar a la altura, pero para mí el punto de inflexión está en que lo que yo haga tenga calidad estética, que se Claro, convierta en claro, literatura. exactamente. Si, si lo logro o no, bueno, se verá en el resultado, pero ese es el propósito, ¿no? Claro, exactamente. Y esa calidad estética tiene que ver con ese toque, o sea, con lo que llamo el que te toque el corazón, o que te mueva hacia la belleza en un sentido amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos aspectos o muchos artistas en el arte moderno a partir del siglo XX que ya no buscaban la belleza en aquello o la estética en aquello que era admirado como superior o como magnífico, ¿no? Sino también incluso en la basura, es decir, en iluminar elementos que parecían despreciables y otorgarles valor.
porque creo que ahí es donde está la cuestión y en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? En el mundo en que se ha hecho tanta discriminación y que todavía sigue existiendo ese racismo o ese sentido de superioridad que algunos sienten como que les otorga el poder de matar a otros porque son inferiores o porque no se merecen vivir. Pues yo creo que es hora, y yo creo que también hay mucha gente que está planteándose eso, ¿no? Entre, como también Víctor Hugo, pues dar valor a los miserables. O sea, hay gente que tiene, aunque no tenga riqueza, ni tenga una belleza exterior determinada, ni tenga un sentido de superioridad, pero tiene algo que les hace humanos y eso es brillante, y eso es valioso. Sí, sí, y seguramente hubo un salto en el siglo XX porque tanto Víctor Hugo como Cruz formalmente son impecables, pero después de Joyce y, no sé, de Sí, sí, Cortázar, claro. eh, el arte de la narración pasa a ser otra cosa. Sí, porque se buscan las Más rico, pero más riesgoso también. sí, se buscan las rupturas Sí, el romper reglas, ¿no? Que sí. también en el 19 ya habían empezado, incluso en la pintura, porque el mismo Goya también tiene ese sentido, ¿no? Que Goya como pintor, pues él no era valorado en el academicismo de la pintura por su propio cuñado, pero él abre una nueva forma de pintar eh, que evidentemente también tiene un valor que desde luego ha sido superior después en el reconocimiento a a sus coetáneos de la academia, ¿no? Y quizás toda la historia del arte sea así, ¿no? Un avance en el sentido hegeliano de que es una tesis, una antítesis y una síntesis y progresa y progresa y progresa. Y nadie diría que Velázquez es el único pintor perfecto de la pintura universal, porque era genial y maravilloso, pero quizás Dalí también lo sea, con ser tan Claro, claro, distinto. claro, exactamente. La cuestión es que cada uno aporta un ángulo de visión que nos ayuda a mirar la vida, a mirar las experiencias humanas desde otro, o a despertar esa forma de mirar desde otro ángulo. Y yo creo que esa es la cuestión. El que, porque cuando miramos solo desde un ángulo, tal vez, ¿no? Nos aburrimos de ese ángulo y necesitamos eso como iluminar de nuevo aspectos que habían pasado a la sombra de nuestra existencia simplemente por la cotidianidad o por el aburrimiento, porque no lo habíamos valorado. Yo creo que la clave está ahí, en cómo podemos ofrecer, y quizás los grandes genios de la historia y de la ciencia, pues evidentemente han aportado ángulos nuevos de visión, de concepción de la vida, de la percepción de la estructura de la existencia, que han iluminado y que han impedido que nos durmamos en la cotidianidad. Sí, y a veces quizás no estamos a la altura de nuestros tiempos. Yo por lo menos a veces creo que me falta algo, porque si escucho por ahí un impromptu de Schubert o un nocturno de Chopin y lo comparo con la música actual, pienso, ¿lo superaron? ¿Puede ser superado eso? Claro, Yo pero no lo sé, yo no lo sé. Pero la no, no, no. música contemporánea a mí no me conmueve, no me parece que Claro, claro, no mueve de la misma manera, pero sin embargo no. sí aporta un ángulo distinto. Incluso Sí, ese ángulo distinto es para valorar más lo anterior. No quiere decir, bien, no quiere decir que esto claro, supere, bien. sino que entonces te animas a valorar más esa música clásica, la música de ciertos clásicos, precisamente porque la ruptura del rock o de otras músicas, pues te deja una sensación que necesitas compensar de alguna manera. Eso no quiere decir que sea bueno o malo una cosa u otra, sino que cada aspecto o cada impronta pues deja su valor y por reacción nos mueve y nos llena de matices diferentes, ¿no? Sí, quizás aparezca todavía algún genio desconocido o que no somos capaces de apreciar todavía. Yo, tal como va el mundo y cómo es la tecnología, quién sabe cómo será dentro de unos años o cómo veremos estos años dentro de 20, ¿no? Si es que llegamos. Eh, pero el mundo cambia muy rápido y yo no termino de acomodarme a los nuevos tiempos.
claro. Eso suele pasar, pero también Platón se quejaba de eso, de los griegos clásicos. Sí, ¿Qué nos pasa sí. cuando Y nosotros vamos vos cumpliendo? decís por ahí el arte figurativo no puede crecer más después de Botticelli. Hace un par de años hice un viaje a Montevideo, Uruguay, y en una galería hacia la calle vi un cuadro figurativo, pero de una figuración imaginaria, como si fuera, no te digo surrealista, pero fantástica, como un sueño. Yo Sí, nunca había visto nada igual. claro, Y, y es algo nuevo y distinto en Uruguay, que no es París, no es Madrid, no es Londres, no es New pero York. Y me sorprendí. esa es la cuestión, el permitirte sorprenderte. Eso es lo que llamo el despertar, o sea, que estamos a medio amodorrados cuando miramos las cosas cotidianas y debe haber algo o alguien que nos impulse a despertar y mirar de otra forma. No, no tiene por Claro. qué ser ni superior, ni inferior, ni nada, sino simplemente es otra forma que nos descubre un nuevo matiz de nuestra complejidad humana. Porque yo creo que la riqueza está en eso, en la complejidad, en la complejidad con tendencia a infinito, mm, que Y puede ser valorada desde un ángulo o desde otro, pero es complejidad y eso nos enriquece. Yo lo entiendo así. qué afortunados que somos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo En serio, de poder que enfrentarnos así a este mundo nuevo o a nuevas formas del arte o distintas tecnologías. Ahora ya casi no sabes qué es creación del hombre, qué es creación de una máquina, interactúan. Quizás el fondo creativo solamente esté en la mente humana, pero los recursos son casi infinitos sí, sí, y sí. muy novedosos. ¿Eh? Sí, bueno, ahí donde está la cuestión. Hoy en día el reconocimiento de la autoría está solo en las obras humanas, ¿no? La inteligencia artificial que puede crear obras, bueno, no crear, sino que puede dar respuestas a obras aparentemente nuevas, pues no está reconocido como una autoría y ese es uno de los debates actuales. Pero sin embargo, sí te aporta elementos sobre los que puedes recrear o el artista puede Sí. recrear. Entonces, no es que la tecnología vaya a crearnos un mundo nuevo, pero sí puede, desde esa complejidad que maneja, porque yo creo que ese es el valor de la tecnología hoy, ¿no? De la computación cuántica o de la inteligencia artificial, que maneja miles y millones de variables, ¿no? Nos da perspectivas más complejas que a veces puede superar la mente humana, pero la mente humana puede reconfigurarlas de una manera que nos haga mirar o despertar ante esa modorra, ¿no? Existencial. Bueno, entonces nos tocó un buen tiempo para vivir. Sí, claro, claro. Yo creo que todos los tiempos son buenos cuando estamos en ese punto de mirar luminosamente el mundo, ¿no? Y quizás ahí es donde está pues, la labor de los científicos, los artistas, los filósofos, de ayudar en ese iluminar algún rincón de la existencia para que una persona, a lo mejor solo una persona, pues ante tu mirada, pues despierte también de su modorra y tenga ganas de vivir. ¿Y no te da la impresión de que actualmente muchísima gente genera cosas, crea cosas, cuando nos da la impresión, por ahí yo estoy mal informado? Antes había como una élite de gente que escribía, alguna élite de gente que pintaba, alguna élite de gente que hacía música, y bueno, uno era músico, el otro era pintor, el otro era poeta, y ahora todos escribimos, todos pintamos, todos. Sí. ¿Y qué va a Bueno, quedar de todo esto? bueno, pues ya lo veremos. Evidentemente, las facilidades que hoy tenemos para poder hacer algo no existían antes. Antes, No, bueno, claro. ¿quién iba a dedicarse a escribir si apenas podía sobrevivir? Y O ni luego, siquiera sabían escribir, no eran... exactamente, exactamente. Y luego, si sabías escribir, pues tener papel y tinta tampoco era tan fácil. Hemos evolucionado en ese sentido. Hay muchas más facilidades. Y yo creo que eso está bien, para que cada sí. uno exprese. A lo mejor ya nadie despunta tanto como antiguamente, porque antes era un escritor, pues ya, o cuando alguien escribió un libro, ese libro era pues lo único en un entorno. Ahora hay
80.000 libros que se publican al año en España solos, ¿no? y no podés leerlos. Claro, claro. Es que aunque te dedicaras a eso, no te alcanzaría la vida para leerlos a todos. Exactamente. Entonces, pero sí, quizás también nuestra labor como autores es compartir eso en pequeños grupos, ¿no? Y desde ahí compartir nuestro ángulo y a través de ese aspecto empático, o sea, no buscar ser genios que ya deslumbren a la humanidad, pero sí podemos compartir en petit comité, pues con algunas personas nuestras reflexiones, nuestras visiones y animar incluso a que esas otras personas también aporten o escriban su propia visión o pinten su propia visión del mundo. Yo creo que esa es la cuestión. Bien, bueno, dan ganas de seguir trabajando. Claro, claro. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Siempre necesitamos una motivación para dar un valor a nuestra existencia. El valor no tiene por qué ser valor máximo, pero sí en un valor mínimo que nos dé sentido suficiente. Eh, Quizás la motivación última sea la misma que tuvieron, no sé, Homero. Sabemos que nos vamos a morir y queremos dejar constancia de algo de lo cual fuimos testigos o partícipes. Yo no sé qué visión tendría Homero personal de la guerra de Troya, pero lo que escribió eh, fue una batalla ganada a la muerte, sí, porque lo podemos leer y reconstruirlo en nuestra imaginación. ahí es donde está la cuestión, que quizás, y precisamente Homeros quiere decir el ciego, entonces se plantea que realmente eran romances de ciego, de los que luego se Sí. hizo famoso en la Edad Media y tal, ¿no? Pero quizás ese debate o ese proceso es la imaginación, una imaginación desbordante, precisamente en Homero, que puede dar valor a la paideia, o sea, a la educación en sentido griego máximo, ¿no? A lo que ha sido Grecia después, desde esa visión desbordante que él tenía dentro. Y no tenía ojos, o vamos, tenía ojos, pero posiblemente no viera lo externo, pero lo más importante, y esa es la cuestión, que desde nuestra visión interna no necesitamos que lo externo nos garantice la realidad, sino que podemos construir realidades. Y ese es el punto. Y ahí es donde está la grandeza de Homero. Él construye realidades que comparte con su gente. Yo, evidentemente, pues en el tiempo de Homero tampoco lo habían ni leído ni oído miles o millones de personas como ocurrió después. Pues habría 10 o 12 en su pueblo o en su entorno. Y después, pues los eruditos, los estudiosos, han redescubierto, o han analizado y han potenciado. Pero no quiere decir que ya Homero fuera un bestseller en su época. No, es posible que lo hayan editado también, porque según yo leí, no sé si es cierto, como 100 años los libros estuvieron conservados por vía oral, solo después Sí, alguien se sí, sentó a ponerlos por escrito. O sea claro, que la gente los repetía con una memoria prodigiosa, habría gente especializada o tendrían ritmos que les facilitaban darle un pie para seguir con los versos, pero aparentemente durante 100 años se conservó por vía oral la sí, Ilíada y la Odisea. claro, Y posiblemente cuando lo bajaron le dieron una forma quizás más pulida, porque si lo fueron repitiendo y cantando los rapsodas, es probable que lo hayan corregido y aumentado. Es probable, claro, claro. Bueno, de todas formas, la tradición oral es no solo en el caso de Homero, sino que es el origen de la humanidad. Pues claro. las historias se cuentan por tradición oral y luego tardíamente ya se escriben. Porque nosotros llevamos, aunque ya ahora nos parezca que llevamos mucho tiempo de literatura, pues no es tanto. Si el libro más antiguo es de 5.000 años, pues ha habido cientos de miles de años anteriores donde no se ha escrito nada. O se han hecho algunas pinturas rupestres, pero nada más. La tradición oral ha sido lo que ha marcado a la humanidad. Y a lo mejor también está ahí. La tradición oral sigue siendo clave
cuando nosotros compartimos nuestros escritos o cuando nosotros leemos o ahora en los grupos de lectura que se están poniendo de moda, ¿no? Cuando compartimos ahí. Yo creo que quizás ese es el punto, ¿no? El que la tradición oral, o sea, poner o encender el verbo y compartir el verbo, ¿no? Es la clave que nos hace sentir el espíritu, ¿no? Bueno, no sé, estos son especulaciones. No, bueno, pero nos acerca al tema que nos une, que es ver qué trascendencia tiene lo que hacemos. Claro, yo todavía no leí tu libro, La trampa me refiero, pero quizás sea un libro más complejo de lo que era por ahí componer cuartetas antes. Sí. Y creo que recuerdo una anécdota de Machado que escuchó en un tablado un verso que había escrito él y la gente creía que era popular. Y él se sintió halagado porque ya pertenecía a la gente, no tenía Claro, firma claro, de Manuel Machado. claro. Pero no creo que nos ocurra a nosotros, Juan Antonio, porque si nuestros libros son más complejos, no creo que se conserven Bueno, oralmente. ¿y qué importa? Mira, yo también empecé un poema épico al estilo de Homero y Ah, he publicado una parte de 4.000 versos, ¿no? Sobre Tartesos, orientado en Tartesos, el origen de la civilización en la península ibérica, ¿no? Que ahora qué también bueno. la arqueología ha rescatado. Lo dejé a medias porque mi catedrático de filosofía española, cuando yo se lo enseñé, me dijo, pero Juan Antonio, ya nadie lee poesía así tan grande. Eso es una barbaridad. Y A mí me gustaría leerlo, me gustaría pero leerlo. está en Amazon. Pero fíjate, Ah, pero fíjate que a mí el ir escribiendo con el ritmo épico que tienen esos versos, pues yo escribía 50 versos diarios y a mí me movía. Y cuando lo presenté en el Ateneo de Madrid, pues esa sensación, ese ritmo, esa música movía. Ya no es solo una historia, que es una historia pues fantástica. ay, qué maravilla. ¿Y qué son alejandrinos o endecasílabos? ¿Qué son? No, 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 no. Es la clave de todo. Es un verso libre, bueno, versos de 11 sílabas, 9, 4, eh, como es lo que se utilizaba antiguamente para la improvisación. Pero tiene un ritmo épico, o sea, los acentos son la clave de todo ese proceso. Y hay una rima también, pero la clave está en esos acentos que nos dan esa música, que es ¿Y como eso el... es para leerlo en voz alta, Juan Antonio? Sí, claro, para leerlo en voz alta o, bueno, yo, Para oír ese ritmo, ¿no? sí, exactamente. O a leerlo internamente y ir sintiendo así como que vas cabalgando, así como, Qué lindo, qué lindo. claro, claro. Porque yo creo que la misión de la poesía, por ejemplo, aparte de un ritmo u otro, es la música. O sea, es hacernos a través de metáforas, pero fundamentalmente llevarnos por los acentos cuando sabemos observar eso, ¿no? Esa métrica. Es una forma de música imaginativa. Claro. ¿Cómo se titula? ¿Cómo lo puedo buscar en Amazon? Es Epopeya de Tartesos. Yo tengo una Perfecto. página como autor de Amazon, amazon.com, author Juan Antonio López Benedí, y ahí está la Epopeya de Tartesos. Qué bueno. Mirá qué linda noticia para esta mañana. Bueno, me alegro que sea así. La verdad es Sí, que claro. yo, bueno, claro, me puse ahí, quería escribir 20.000 versos de cada historia de la península, ¿no? Porque aquí ha habido pues muchas culturas y muchos mitos y Sí, muchas leyendas, y yo me puse así en plan Homero, pero pues la realidad también es otra, ¿no? claro. Y, y lo importante, en cualquier caso, es que yo disfrutaba. Y incluso, fíjate, cuando yo estaba escribiendo, lo leía a una amiga y después, cuando ya dejamos de vernos tan íntimamente, me confesó que era insoportable el estar escuchándome todos los días. Pero yo disfrutaba, yo tenía entusiasmo y pensaba que ese entusiasmo ahí se transmitía. No obstante, pues depende de cómo se viva y tal. Pero cuando en la Por experiencia supuesto. el Ateneo, cuando se estuvo leyendo y tal, ese entusiasmo sí se vivía.
Claro que quizás sea entre un grupo de personas que estén dispuestas a apreciarlo o que tengan esa sensibilidad. Pero bueno, el punto está ahí, ¿no? El hacer cosas y cuando tú las haces, vivirlas con intensidad. Y luego, pues habrá personas que también puedan vivir eso mismo, quizás no con la misma intensidad, pero puede que incluso una intensidad mayor que la tuya. Sí, yo recuerdo una frase de Borges que creo que citaba a un autor inglés que decía, toda obra humana es deleznable, pero su ejecución no lo es. Claro, claro. Muy Porque ¿quién te quita el placer que has sentido al escribir eso? Nadie. Eso es, eso es. Entonces ahí es donde está la clave. Y si luego en el hecho de compartir nuestra obra podemos transmitir parte de eso, ese generar ese entusiasmo festivo, Claro, pues yo creo que eso es lo que le da valor y merece la pena. y vale la pena haber vivido, ¿no? Y haber escrito. Sí, así es. Sí, sí, claro. Bueno, Alejandro, pues de nuevo ha sido un placer el compartir estos momentos así más de reflexión y de diálogo contigo. Y que yo estoy seguro de que a muchas personas también esto le interesará y le moverá y le dará perspectivas para su propia vida. Así es que seguiremos en en la saga, ¿no? Sí, Seguiremos muchas ahondando. gracias, Juan Antonio. Un placer para mí también, ¿eh? Un placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Un abrazo Un virtual. abrazo. Chao, gracias. Bueno, y por alusiones, pues os dejaré aquí la referencia del libro de la epopeya de Tartesos. Espero que su lectura también os pueda mover de entusiasmo como a mí me ocurrió mientras lo estaba escribiendo. Puedes encontrar la epopeya de Tartesos en mi página de autor de Amazon. Y finalmente, en esta última sección, como es ya tradicional en estos encuentros, pues si alguien se anima, puede entrar en la página de métodobenedi.com y aparte de los cursos en los que se puede desarrollar la inteligencia emocional, también está este otro de creación literaria en el que pues trabajamos en ese proceso de expresar, de entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestro mundo profundo, con proyectar cosas y sobre todo con encontrar satisfacción mientras lo hacemos. Por lo tanto, te invito a que entres en la página de métodobenedi.com y selecciones aquello que tenga que ver más contigo en este instante, ya sea a través de cursos o a través de consultas de coaching de una forma más personalizada. Hasta los próximos encuentros. Que tengas un buen día y una buena semana.